Matemática Superior, cuarto año de Ingeniería Pesquera. Hola Arturo, ¿cómo estás? Bueno, la clase de hoy va a tratar de modelos no lineales. Modelos no lineales hay montones. La idea, nosotros vamos a estudiar básicamente 4 modelos que los vamos a abarcar todos dentro de una categoría que son los modelos linealizables. O sea que por medio de transformaciones matemáticas podemos convertirlos en modelos lineales y después tratarlos o trabajarlos de la misma manera que trabajamos los modelos lineales como vimos anteriormente. Entonces, dentro de los modelos linealizables vamos a distinguir 4 casos. Uno, el que llamamos el modelo exponencial, cuya forma general es esta, o sea, I igual a alfa por E a la beta X, donde alfa y beta son 2 coeficientes que habría que determinar, y es el número E, donde vemos que la variable está en el exponente de una potencia. Un modelo parecido es el modelo potencial, donde en este caso esta sería la forma, donde vemos en este caso la x está en la base de un exponente, donde nuevamente tenemos que encontrar los parámetros alfa y beta de este modelo. Estos modelos se trabajan de manera parecida, ahora vamos a ver cómo los vamos a analizar. Pero les comento los otros 2 modelos que tenemos, que uno es el logarítmico, donde en este caso este logaritmo puede ser de cualquier base, generalmente trabajamos con logaritmos naturales, o sea que vamos a ponerlo de esta manera, donde nuevamente alfa y beta son los 2 coeficientes a determinar. Y el último de los modelos es el modelo recíproco. Este es el más sencillo matemáticamente. Donde tenemos la x es una relación inversa. Vamos a trabajarlos uno por uno y vamos a ver las diferencias que tienen y cómo hacemos para determinar si nuestra muestra de datos responde a alguno de estos modelos. O sea, la idea con estos modelos matemáticos es que nosotros vamos a tener una muestra de datos y vamos a tener que identificar esa muestra para ver con cuál de los modelos se corresponde hacer el estudio. Nos vamos a dar cuenta, ahora cuando siga avanzando con el tema, que muchos modelos tienen comportamientos parecidos y entonces determinar exactamente cuál de los modelos es el que corresponde para poder identificarlos no es algo inmediato, o sea, tenemos que hacer un pequeño análisis matemático para ver cuál es el que se corresponde o el que mejor ajusta a los datos. Y nuevamente, también recuerden que estamos trabajando con muestras de datos, a veces las muestras tienen ciertos comportamientos que parecería que se ajustan a cierto modelo y a veces se ajustan en realidad a otro. Si nosotros disponemos, por ejemplo, de información previa o de alguna base teórica como para suponer que cierto modelo matemático sería el más adecuado, también tendríamos que utilizar esa base teórica para directamente, bueno, sabemos que esto tiene que representarse por un modelo potencial o por un modelo exponencial por conocimiento previo que tengamos de la eventual o posible relación de los datos que estemos tratando de calcular. Voy a borrar el pizarrón por unas cuestiones de espacio. Esto después les voy a dar un resumen para que lo tengan. Y vamos a ver cómo analizamos cada uno de los modelos individualmente primero y después los vamos a tratar de agrupar todos juntos. Empecemos por el exponencial.
Cuando nosotros trabajamos con el modelo exponencial, recuerden que tenemos esta relación. Donde tenemos la x en el exponente. Y para poder relacionarlos a estas variables tenemos que hacer un procedimiento matemático que es aplicar logaritmo miembro a miembro. Entonces vamos a aplicar logaritmo a ambos lados de la igualdad. Y bueno, acá queda claro lo que hay de este lado. De este lado trabajamos con las propiedades de los logaritmos. Esto es igual, donde acá el logaritmo de e elevado a algo directamente nos queda con lo que acá tenemos nuestro modelo final. Fíjense que en este modelo final nosotros tendríamos una variable que la vamos a llamar y'. Esto acá sería el equivalente de lo que antes teníamos en el modelo lineal como beta 0. Y esto acá sería el equivalente al beta 1, donde claramente se ve que tenemos un modelo linealizado donde podemos trabajarlo para encontrar nuestros coeficientes beta 0' y beta 1 de la misma manera que hacíamos antes con el modelo lineal. Entonces nosotros aplicamos las fórmulas que ya tenemos, que ya conocemos para calcular estos coeficientes, y después tenemos que hacer el procedimiento al revés para llegar al modelo matemático que nos interesa. O sea, si nosotros sabemos que beta 0 es el logaritmo natural de alfa, cuando nosotros queramos llegar a esto, primero tenemos que hacer una transformación de y', porque y va a ser igual a e a la y', ¿sí? O sea, sabemos que el logaritmo natural de y es igual a y', por lo tanto, haciendo la operación inversa, sería esto que está acá. Y beta 0, el prima que encontremos, para poder encontrar el alfa va a ser igual a e a la beta 0. Con beta 1 y beta no hay que hacer ninguna transformación, por lo tanto, una vez que hayamos encontrado beta 0 y beta 1, nos va a quedar acá un modelo matemático donde tendríamos una transformación en el alfa y el beta que los usaríamos a estos coeficientes para llegar a nuestro modelo. Pero tengamos en cuenta que en este caso esto sería el valor de e a la y', o sea, de lo que estemos trabajando. O sea, no hay una relación directa con y, sino con el logaritmo natural de y. ¿Sí? Pero bueno, con este método, con los métodos lineales, podemos encontrar los coeficientes y después hacer la transformación para encontrar nuestro modelo original. Para ver lo que pasa en este modelo, o sea, cuando tenemos un modelo de este tipo y saber si este modelo se corresponde, ¿se ven bien las fórmulas como para...? Sí. Yo les voy a hacer la gráfica posible de este modelo. Después las voy a poner todas juntas, pero bueno, básicamente, obviamente, si yo tengo una muestra de datos que van a ser una determinada cantidad de puntos, hay dos posibilidades con este modelo. Uno, cuando beta 0, o beta, mejor dicho, de este modelo es es mayor que 0, y en ese caso nuestro modelo tendría una forma más o menos así, ¿sí? Con beta mayor que 0, donde acá tenemos alfa, ¿sí? Cuando beta es igual a 0, esto da igual a 1, por lo tanto y de 0 es igual a alfa. Y si tenemos un modelo que tenga beta negativo, la curva va a tener una forma parecida a esta. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos que los puntos de los datos más o menos siguen una tendencia que sea una curva que vaya ascendiendo, podemos intentar o incluir dentro de los modelos posibles para nuestro modelado matemático de los datos al modelo exponencial. ¿Sí? Ya vamos a ver qué otra cosa tenemos que hacer, pero esta sería más o menos la curva donde nosotros visualmente tendríamos que, de acuerdo a la distribución de los puntos de la muestra,
y tratar de asociar a esos puntos con una curva posible y en función de eso hacer un análisis para ver si efectivamente el modelo exponencial representa satisfactoriamente los datos que estamos tratando de estudiar. Sí, un análisis parecido a esto, voy a borrar la curva y toda la parte matemática, es el modelo potencial. El modelo potencial, la diferencia es que la x está en la base de la potencia. Y nuevamente, para poder hacer el análisis de esto, tenemos que aplicar logaritmo miembro a miembro, con lo cual aplicando las propiedades de logaritmos del otro lado de la igualdad tenemos donde acá ya tenemos un modelo lineal, ¿sí? Donde tendríamos I', que sería el logaritmo natural de I, es igual a un beta 0, que sería el logaritmo natural de alfa, más un beta 1, que sería beta, por un x', que sería el logaritmo natural de x, ¿sí? Entonces, nuevamente, si yo tengo que calcular a partir de las relaciones si el modelo que corresponde es un modelo potencial, ya vamos a ver la curva que tiene posible, tendríamos que calcular haciendo las transformaciones adecuadas, que ya les voy a mostrar cómo se hacen, ¿sí? los modelos para encontrar los coeficientes beta 0 y beta 1. Me voy a detener un poquito acá para no seguir avanzando en todo esto. Les voy a mostrar cómo se haría el trabajo para hacer todo este cálculo. O sea, ustedes, bueno, todo este análisis de sacar logaritmos y todas esas cosas lo pueden hacer para todo el resto de los modelos. Les ponemos acá la gráfica de los posibles valores, en función de los posibles valores de beta, de alfa y de beta, de beta solamente, del modelo potencial. En este caso tenemos dos posibilidades, o tres en realidad. Una cuando beta es menor que 0, que da una curva parecida a esta. Cuando tenemos un beta entre 0 y 1, tendríamos una curva que hace esto. Y cuando tenemos un beta mayor que 1, la curva hace algo así. Y fíjense que esta curva es muy parecida a la que teníamos antes en el modelo exponencial, donde hacía un crecimiento pero partía desde una base acá. Esta parte es de 0, porque cuando x es igual a 0, y es igual a 0. En el caso anterior, cuando x era igual a 0, y era igual a alfa. ¿Sí? En este caso en particular, las curvas son parecidas, pero como nosotros por ahí generalmente nuestros datos pueden estar no cerca del 0, sino a lo mejor corridos un poquito más para acá, no hay una identificación visual muy inmediata para ver si la curva sale de esta manera y si llega al 0 o llega a alguna altura sobre el origen de coordenadas. Entonces no hay una manera directa. Entonces les voy a hacer un pequeño paréntesis, después sigo con los otros dos modelos para que ustedes vean en realidad sin perder tanto sobre el aire. Ustedes cuando tienen la tabla original de datos, ustedes tienen los datos donde van a tener la frecuencia, los valores originales de x y los valores originales de y, que los van a poner en una tabla de Excel, donde van a tener acá todos los datos, donde originalmente acá abajo hacen las sumatorias adecuadas para usar los estadísticos. De acuerdo al modelo que ustedes vayan a usar, es posible que tengan que trabajar con el logaritmo de x o con el logaritmo de y o con las dos cosas, ¿sí? Entonces, ustedes, por si no tuvieran que utilizar ni x ni y, acá tendríamos x al cuadrado, acá tendríamos y al cuadrado y acá tendríamos x por y. Y lo que vamos a hacer para poder comparar todas estas cosas es crear columnas nuevas donde vamos a trabajar con el logaritmo natural de x, que lo vamos a llamar x', el logaritmo natural de y, que lo vamos a llamar y', y después hacemos las operaciones con x' al cuadrado, y' al cuadrado y x' por y'.
O posiblemente, acá ya tendríamos que hacer un trabajo más, porque posiblemente el X que tengamos que utilizar sea este con el Y', ¿sí? Entonces ahí tendríamos que hacer las columnas adicionales. Pero bueno, creamos las columnas que necesitemos de acuerdo al modelo. Recuerden que nosotros para el modelo exponencial, la ecuación que nos quedaba era que el logaritmo natural de y era igual a el logaritmo natural de alfa más beta por x, ¿sí? Entonces, en este caso, yo tendría que utilizar una transformación para y' en y, pero x no la tengo que tocar. Entonces, yo tendría que utilizar esta x con esta y' y usar la y' cuadrado y una columna adicional que haga una combinación del producto de x con y' para poder verificar si los datos se corresponden con este modelo. ¿Qué significa verificar si los datos se corresponden con este modelo? Les voy a borrar acá. La verificación que yo tengo que hacer es encontrar si los datos se correlacionan o no con ese modelo en particular. La correlación se hace con el índice de correlación o el coeficiente de correlación que lo llamamos R. ¿Sí? El R, la fórmula que nosotros teníamos para calcularla, era esta. ¿Dónde está? Esto es la fórmula que teníamos originalmente para nuestro modelo lineal. Si nosotros queremos saber si los datos se corresponden con un modelo exponencial, nosotros tendríamos que incorporarle a todas estas variables sus transformaciones de los datos a el intento de ver si se corresponden con ese dato en particular. O sea, si yo quiero ver si los datos míos se corresponden con un modelo exponencial, yo tengo que transformar las y, nada más que las y entonces en esta fórmula voy a utilizar las x originales multiplicadas por las y', con lo cual voy a tener que tener una columna que acá no me entró para poder dibujarla, con x por y'. Tendría que usar las x originales, pero tendría que usar las y'. En esto acá no hay cambios, y en esta tendría que usar las y transformadas, y entonces en función de esto encontrar un valor para R del modelo exponencial. Supónganse que yo tengo dudas de si se corresponde utilizar el modelo exponencial o el potencial o algún otro, que ya vamos ahora a ver los otros que están. Recuerden que el modelo potencial terminaba siendo así. Donde yo tengo una relación entre el logaritmo natural de y y el logaritmo natural de x, con lo cual voy a tener que transformar y voy a tener que transformar x, entonces voy a tener que utilizar todos los datos que están de este lado, ¿sí? Y entonces en mi R, a diferencia de lo que yo usaba para el exponencial, tengo que utilizar acá los productos de los x', de los x' y los y', etcétera, todo, y ver con los y' encontrar un R para el modelo potencial. Y eventualmente podría llegar a necesitar utilizar un R para los otros modelos posibles o candidatos. Y entonces en función del R que mejor se aproxime a 1 o a -1, ¿sí? Yo encontrar cuál es el valor, el modelo que más está representado, o el modelo matemático que mejor representa los valores de la muestra de datos que yo tengo.
¿sí? Entonces, para hacer una pequeña recapitulación de lo que tenemos que hacer, lo primero que tengo que hacer yo, conociendo los 4 modelos, que ahora voy a terminar de desarrollar los otros 2, es ver la gráfica, más o menos qué tendencia o qué curva posible se parece más de las curvas que yo tengo disponibles en los modelos que yo voy a tener para estudiar. En función de eso veo, bueno, este puede ser, este también quizás. Entonces veo, los pongo como modelos candidatos. En función de eso me fijo cuáles son las transformaciones en los datos originales que tengo que hacer. Si tengo que calcular el logaritmo a las 2 variables, o a una sola, o a cuál de las variables tengo que calcular los logaritmos. En función de eso genero los datos adicionales que yo necesito, que eso es muy rápido de hacer con el Excel, así que no es un trabajo tampoco tan monumental lo que tienen que hacer. O sea, a partir de la muestra original de datos, esto es algo muy rápido de hacer. Y entonces, en función de eso, calculo el R para cada una de las posibilidades, ¿sí? Entonces, yo primero trato de ver cuáles son los modelos posibles, hago las transformaciones necesarias, calculo el R para cada una de las posibilidades, y el R que mejor se adapte, o sea, el que me dé más cerca de 1, es el que me va a definir si tengo que usar este modelo o este otro, ¿sí? Entonces, una vez que tienen ya hecho ese modelo, ya he elegido el modelo porque el R les corresponde, ahí sí vamos a la siguiente parte o el siguiente paso, que es calcular los coeficientes alfa, o sea, beta 0 y beta 1 del modelo linealizado. O sea, estaríamos por el beta 0 sería en este caso el logaritmo natural de alfa y el beta 1 sería beta, ¿sí? Pero calcularíamos los coeficientes linealizados del modelo lineal. O sea, las fórmulas que nosotros tenemos nos van a dar un modelo lineal, ¿sí? De modelo transformado, con lo cual yo después de ahí voy a tener que hacer las transformaciones hacia atrás, ¿sí? Donde voy a tener que hacer e elevado al coeficiente que tenga que cambiar para encontrar mi modelo original y poder representar o decir cuál es el modelo que representa a los datos. Les paso los últimos 2 modelos que trabajamos. Después les da un apuntecito para que ustedes tengan todo resumido en un solo papel, así no se les hace tan tedioso todo esto. Dijimos en el caso el otro caso que tenemos es el caso logarítmico, donde tenemos en este caso en particular, no hay que sacar logaritmo miembro a miembro a nada, pues ya tenemos lo único que tenemos que tocar acá es x' y queda todo igual, ¿sí? Acá no hay nada que hacer, solamente hacer una transformación de eso. Y en el caso del modelo recíproco, que tampoco hay que hacer una transformación, pero, o sea, sí hay que hacer una transformación, pero no hay que hacer logaritmos. En este caso nuestro x' sería igual a 1 sobre x, con lo cual haríamos una transformación igual. Las gráficas de los modelos logarítmicos y recíprocos son estas. En el caso de un modelo logarítmico con un beta mayor que 0 nos da algo así, y con un beta menor que 0 nos da algo así. Y en el caso de un modelo recíproco, tendríamos una asíntota en alfa y nos daría con un beta mayor que 0 algo así, y con un beta menor que 0 algo así, ¿sí? Entonces estos son más los 2 anteriores, los gráficos que tenemos. Los voy a tratar de resumir a todos en un único gráfico para que vean lo complicado que es a veces identificar los datos que se ajustan a un modelo o a otro. Pero bueno, acá es lo mismo, acá tenemos, fíjense que las curvas, en este caso podría tener una correlación con el exponencial con beta menor que 0 también, o con el potencial también con beta menor que 0, o sea que todos estos tienen cierta tendencia, parecidos, con lo cual hay que ver cómo es la curva, ¿sí? De cada uno, identificar en función de eso, decidir cuál es el modelo adecuado. La decisión obviamente no la tomen visualmente, o sea, visualmente
solamente ustedes hagan una primera aproximación, o sea, los modelos posibles son este o este, y en función de eso, de esas chances, calculan el coeficiente de correlación haciendo transformaciones de los números de las tablas originales que tienen de la muestra, y de ahí toman la decisión final en función del R que calculen para cada modelo, y el que más se acerca a uno es el que ustedes van a tener que elegir o decidir, bueno, como justificativo, para decir por qué eligieron tal modelo, es porque haciendo las transformaciones adecuadas, el coeficiente de correlación me dio mejor para este modelo que para este otro. Salvo que, como les dije anteriormente, que ustedes tengan información teórica previa, que digan, bueno, este tipo de datos tiene que sí o sí ser interpretado de una forma potencial, o sí tiene que ser interpretado de una manera recíproca, o lo que sea, por información previa o sentido común o razonamiento de otro tipo de cuestiones teóricas que puedan conocer de antemano. Bueno, con los tiempos bien. Entonces, si nosotros tenemos, voy a representar cada uno de los modelos, voy a representar con negro el modelo exponencial. Lo tenemos acá, lo voy a representar sin escrituras, para no complicarlo. Entonces el negro es el exponencial. Voy a representar con azul las posibilidades del modelo potencial. Está medio feo este azul, pero me falta tinta. Vamos a representar con verde el modelo logarítmico. Y con rojo el modelo recíproco. Unas distintas posibilidades. Y fíjense que obviamente si yo estuviera en una región de datos por acá, saber si corresponde el modelo rojo o el azul o el verde en determinada muestra de datos es algo muy difícil de hacer visualmente, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que decir, bueno, es posible que sea este o este o este, y de ahí ir a las transformaciones matemáticas necesarias para cada modelo y calcular el coeficiente R correspondiente para cada uno de los modelos. O sea, con el R calculado, recién ahí ustedes deciden, porque el que les dé mejor valor de R, este va a ser el modelo que corresponde, y recién ahí entonces hacen los cálculos adecuados para poder determinar el modelo linealizado de estos modelos. O sea, ustedes lo que van a encontrar es un modelo linealizado. O sea, cuando hagan los trabajos, incluso acá, hasta podrían tener quizás una recta como un modelo lineal y no descartarlo del todo, el modelo lineal en los datos originales, con lo cual todavía se les complicaría más el análisis adecuado, de acuerdo al rango de valores que es posible de la recta. ¿Sí? Pero bueno, ustedes una vez que eligen el modelo lo justifican esa elección con el coeficiente de correlatividad adecuado, y después de ahí van a encontrar y van a trabajar con el modelo linealizado. Yo después, cuando hagamos la clase práctica, que va a ser la clase que viene, donde vamos a trabajar con una muestra de datos a la cual van a tener que determinar ustedes cuál es el modelo adecuado para poder encontrarlo, y vamos a hacer los trabajos como por ejemplo determinar probabilidades, etcétera, donde vamos a ver cómo hacemos para ir trabajando de un modelo al otro, ida y vuelta, de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos que utilizar para poder encontrar esos valores. A ver si me queda algo más para decirles, si no, yo les voy cerrando la clase por acá. No, nada más por ahora. El resto de las cosas las vemos en la práctica, directamente cuando analicemos la clase que viene. Bueno chicos, cerramos la clase acá. La clase que viene nos vemos por Zoom, y ahí vamos a trabajar con Excel, con una muestra de datos, donde vamos a determinar un modelo. Además, previamente a eso, les voy a dar un par de cositas que quedaron pendientes del tema anterior, para que no lo quise incluir acá, para no hacer la clase tan larga y separar los temas.
pero lo vamos a ver directamente sobre la clase que viene, charlamos ahí con las muestras de datos en el Excel y nos vemos. Hasta luego, chicos.